Casa Editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, no hay salud. Conversamos con Juan Carlos Said, especialista en salud pública, y con Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Lo que Importa es presentado por Turismo City. Administrar un estado como una simple planilla de gastos y de ingresos puede ser engañoso, especialmente en temas como la salud. Es que en salud hay gastos que son ahorros y ahorrar en ellos no solo cuesta salud y cuesta vidas, también paradojalmente puede costar mucha plata. Un ejemplo clásico de esto son las vacunas. A un costo ínfimo, salvan vidas y proveen gigantescos ahorros a los sistemas sanitarios de los países. Una vacuna, que puede costar tan poco como $2 en las compras que hace el Estado, puede significar millones de pesos de ahorro en menos hospitalizaciones, menos licencias médicas, menos medicamentos y también en la productividad, que se pierde por una enfermedad que puede prevenirse con un simple pinchazo. Por eso, ahorrar en vacunas, eliminándolas, es una insensatez que solo proponen fanáticos e ignorantes, algunos de los cuales tristemente sabemos que hoy están en el poder en países como Argentina o como Estados Unidos. En general, lo mismo pasa con la medicina preventiva, la prevención del tabaquismo, de la obesidad o de la diabetes y con la atención primaria, que son muy costo eficientes para evitar que las enfermedades se desarrollen o se compliquen y terminen costando grandes sumas de dinero al paciente, a su familia y también al Estado. Es en ese sentido que es cierto que a veces con menos puede hacerse más, para citar esa explicación con que el ministro de Hacienda intentó justificar los recortes de miles de millones de pesos en el presupuesto de la salud en Chile. Pero claro, para hacer más con menos hay que diseñar políticas eficientes como la inmunización, poner el dinero donde mejor rinde, reevaluar los programas que sean defectuosos, atacar malas prácticas, todo lo cual significa un trabajo muy paciente. Es el trabajo de un buen cirujano que bisturí en mano va separando cuidadosamente la grasa del músculo. Y ojo, eso hay que hacerlo para mejorar la eficiencia, no para invertir menos en salud. Eso es una locura. Chile es un país de ingresos medios, de población que va envejeciendo, donde el gasto en salud ha subido en los últimos años y va a seguir subiendo en los próximos años. Vamos a gastar más en salud. Querer pelear contra eso es como pelear contra la ley de la gravedad o porfiar que la Tierra es plana. Todas las sociedades del mundo, a medida que se enriquecen y que envejecen, van necesitando más y mejor inversión en sus sistemas sanitarios. Y eso no es despilfarro, tampoco es ineficiencia. Es una sociedad que progresa y que, por lo tanto, invierte más en lo más preciado que tiene, la salud de su gente. Ahí el sistema público tiene un rol que es fundamental. Así sucede en todos los países prósperos y en el que no pasa es la mejor evidencia. Estados Unidos tiene un sistema único en el mundo por ser casi totalmente privado, y es un desastre de proporciones épicas. Tiene gastos descontrolados y obtiene pésimos resultados. Estados Unidos gasta $15.000 per cápita contra 6.000 del promedio de la OCDE y pese a ello está entre los últimos 8 países de ese bloque en esperanza de vida. Es que la lógica de la competencia y el mercado, que es tan virtuosa en otros ámbitos de la economía, en salud no funciona y por eso el rol público es crucial. Entonces, decidir desde arriba que hay que cortar ahora ya el presupuesto de salud no solo es insensibilidad contra los pacientes y los profesionales del sistema, sino que es una mala política pública. Porque obliga a cortar donde es más fácil hacerlo, donde es más rápido, no donde a largo plazo realmente sea inteligente y eficiente poder hacerlo. Eso está pasando hoy en Chile. Primero se fijó una cifra arbitraria de reducción, un 3% del presupuesto de todos los ministerios. En el caso de salud quedó finalmente en un 2,5% y ahí el ministerio verá cómo se las arregla para llegar a esa cifra, cortando lo que es más rápido y fácil cortar.
aunque las consecuencias a largo plazo de esos recortes sean evidentes. Lo barato cuesta caro y en salud caro no solo significa gastar más dinero, sino también significa perder vidas. Eso ocurre con este decreto 333, que quita fondos para los programas de atención primaria de los servicios de salud y para el programa de atención primaria de salud universal. Los especialistas coinciden en que afectar la atención primaria va a significar más gastos, debido a que atenciones que podrían hacerse de manera oportuna y barata van a terminar convertidas en atenciones demoradas, más complejas y mucho más caras en hospitales. Hospitales que, por cierto, también están sufriendo cortes de miles de millones de pesos en sus presupuestos. No es fácil, con la polarización actual, que los distintos sectores políticos se pongan de acuerdo en algo. Pero eso ha ocurrido con estos recortes. Por unanimidad de todos sus integrantes, la Comisión de Salud del Senado conminó al ministro de Hacienda a echar pie atrás en los cortes de fondos al Ministerio de Salud. Más aún cuando esto es solo el apronte para el presupuesto 2027, en que Hacienda, como sabemos, ya ha pedido descontinuar programas como el de la hospitalización domiciliaria, que entrega calidad de vida a los pacientes y ahorro al Estado al desocupar camas. El de salud integral para niños y adolescentes vulnerados. El de acceso a la atención odontológica. El de la salud mental en atención primaria. El control de niños sanos en colegios y varios programas de atención primaria de salud. Por eso es tan relevante lo que está en juego en estos momentos. Está en juego que el sector público de salud pueda resistir un plan para desmantelar sus capacidades, un plan que está guiado por una agenda ideológica, doctrinaria, que cree, como un artículo de fe y pese a la evidencia, que lo público siempre es ineficiente y lo privado siempre es eficiente. Pese a que los hechos y los datos en salud no apuntan en ese sentido, ya que todos los países con los mejores índices de salud del mundo lo han logrado gracias a un sistema público universal y correctamente financiado. Porque pese a estos desvaríos ideológicos, si Chile quiere mejorar sus índices, va a tener que seguir invirtiendo más dinero público en salud. El desafío es hacerlo mejor. No pensar que la salud es un ámbito donde vayamos a escamotear dinero para financiar regalos tributarios a quienes menos lo necesitan. Quitarle plata a los hospitales para eximir de impuestos a la compra de acciones. Dejar sin dinero a la atención primaria para que las grandes fortunas paguen menos por heredar. O cortar programas preventivos en niños mientras se exime de impuestos personales a los dueños de grandes empresas. Eso es no entender dónde deben estar las prioridades sociales en un país con las necesidades que tiene Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que Importa. Ya nos acompaña Juan Carlos Said. Juan Carlos es especialista en salud pública. Lo hemos tenido varias veces acá conversando sobre temas como las ISAPRES. Es además, aprovecho de hacer la recomendación, autor de este libro que recién llegó a librerías, del que también hemos hablado aquí en el podcast, La mejor salud del mundo, en que explica, para quienes quieran saber más en detalle, acerca de cómo creamos nuestro actual sistema de salud. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Lo que Importa. Hola Daniel, un gusto estar acá como siempre. Juan Carlos, hablemos de estos cortes, este oficio 333 del Ministerio de Hacienda que le recorta un 2,5% de presupuesto al Ministerio de Salud. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en esa materia? A ver, creo que efectivamente hablar de recortes no es lo mismo que hablar de eficiencia. Y creo que ahí se han mezclado las conversaciones. Nadie está discutiendo que en salud efectivamente hay grasa, hay, digamos, dinero que muchas veces no se utiliza bien. Y eso es cierto, como en todas las industrias. No hay ninguna industria que pueda decir, mira, yo soy 100% eficiente. ¿Ya? Ahora, cuando yo simplemente en una planilla Excel recorto acá 2,5%, eso no me lleva automáticamente a ser más eficiente. Sobre todo, por ejemplo, si alguno de los sectores en donde se plantea recortar son cosas como la atención primaria, que la atención primaria es justamente los consultorios, el lugar donde se sabe que el gasto es más eficiente. ¿Por qué? Porque la atención primaria invierte en prevención, invierte en cosas que son de bajo costo, pero que tienen alto rendimiento. Es decir, por ejemplo, insulina, tratamiento de la diabetes, tratamiento de enfermedades como el asma, prevención de la descompensación de enfermedades crónicas. Entonces, cuando dejamos de invertir ahí, ¿qué sucede? Significa que hay más pacientes, por ejemplo, que se hospitalizan descompensados de enfermedad de los pulmones, descompensados de la diabetes.
eso, río abajo, por así decirlo, es más gasto en las UCIs, más gasto en hospitalizaciones, y eso a la larga no es un ahorro, eso es hipotecar nuestro futuro sanitario y decirle a otro gobierno, quizá, mira, ¿sabes qué? Tú te vas a tener que hacer cargo de este problema. Entonces, acá yo lo que veo es más una lógica de simplemente recortar que una lógica de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer más eficiente el gasto. Ahora, Juan Carlos, eso todos lo sabemos, por cierto, lo saben las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? Que el gasto en atención primaria, que el gasto en consultorios es un gasto que es muy eficiente a largo plazo. Yo no tengo duda que lo tienen más que claro. ¿Por qué entonces pasa eso? ¿Por qué este recorte se hace en lugares como este? Mira, yo la verdad que veo una lógica a veces demasiado economicista. De hecho, me recuerda algunas cosas de las que hablé en el libro, que en el fondo, en los años 80, las reformas en salud se hicieron muy con esta lógica. Decir, mira, ¿sabes qué? Acá lo único que importa es la lógica económica. Y se dejó de lado la lógica sanitaria. Y eso es muy malo cuando se hace una reforma en salud, cuando se proyecta el gasto en salud, porque nadie discute que hablar de derechos en salud es hablar de presupuesto, ¿no? Eso ya lo decía el saludista Hans Rosling, un famoso saludista, que no hay derechos sin presupuesto. O sea, yo no puedo hablar de hospitales, no puedo hablar de medicamentos, si no digo cuánto va a costar eso. Pero también tengo que decir en qué voy a gastar y cómo la voy a gastar. Y hay formas que ha diseñado la economía de la salud, en combinación con la salud pública, en las que se puede decir, mira, ¿sabes qué? Este gasto en verdad es más razonable, es más útil, nos ayuda a prevenir más enfermedades, a que el gasto en salud sea más eficiente. Y eso hay que mezclarlo. Acá no se pueden tomar decisiones simplemente con una lógica económica, porque no estamos hablando de hamburguesas, no estamos hablando de sándwiches, estamos hablando de decisiones en que si yo recorto un presupuesto acá, eso puede significar, por ejemplo, que más personas fallezcan producto de una enfermedad. Esa es la realidad. Y el presidente Kast dice que aquí no se va a tocar ningún derecho social y que él garantiza que no va a quedar nadie sin atención ni se va a dejar de hacer ninguna atención de salud por estos recortes. ¿Es algo que se puede asegurar? Yo no creo que eso sea posible. O sea, creo que efectivamente acá ha habido recortes que se han hecho con motosierras, o sea, no ha habido recortes que se han hecho con un bisturí. Creo que si uno quiere lograr eficiencia en salud, y ojo, yo soy el primero en decir, tenemos que hacer el gasto en salud más eficiente. Acá hay programas que la DIPRES ha evaluado en salud que han sido sistemáticamente mal evaluados. Por ejemplo, entre ellos, Elige Vivir Sano, un programa que tiene una evaluación por la Dirección de Presupuesto que ha sido sistemáticamente mal evaluado. Hay otros programas que son excelentemente bien evaluados, como por ejemplo el Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, invertir en un medicamento como el Nirsevimab, que es un anticuerpo que previene el contagio por virus incisional, significa que no han fallecido lactantes por esto en casi 2 años. O sea, es algo extraordinario. Las UCI pediátricas están vacías, ¿no? Entonces, no da lo mismo como recortar. Y creo que cuando uno simplemente dice, mira, recortemos el gasto corriente de los hospitales, que es lo que se está haciendo, no le va a quedar otra a los directores que sí, mira, ¿sabes qué tengo que hacer? Mira, recortar insumos a fin de mes, ¿no? Recortar en las cosas que son más fáciles de recortar. ¿Cuáles son esas cosas? Porque da toda la impresión de que este recorte se está haciendo por lo que es más fácil, no por lo que es más eficiente a largo plazo. Porque evidentemente, si a la ministra de Salud le dice, miren, usted para la próxima semana me tiene que tener un corte del 3%, la ministra dice, bueno, ¿dónde podemos cortar ahora ya para cumplir con ese encargo? Bueno, se han anunciado algunos recortes, como por ejemplo, que no se van a cubrir licencias. Si uno dice, mira, ¿sabes qué? Hay una licencia prolongada que no va a tener un reemplazo, eso evidentemente van a significar menos atenciones. También puede significar cortes en insumos. Y eso yo lo he escuchado conversando con colegas que ha sucedido eso. Sabemos que los hospitales, por ejemplo, están crónicamente endeudados. Cuando uno habla, por ejemplo, de un hospital como el Sotero Río, es un hospital que no llega a fin de año. O sea, todos los años no llega a fin de año. Hay que suplementar dinero adicional a partir de agosto. Entonces uno dice, mira, a este hospital más encima, que atiende a 600.000 personas, que realiza, por ejemplo, casi la mitad de los trasplantes hepáticos que se hacen en el país, le hacemos además un recorte a su presupuesto y dice, bueno, ¿a dónde va a llegar? ¿No? O sea, como que eso es importante, Juan Carlos, porque ya estos hospitales ya hay que ponerles más plata para que lleguen a fin de año, ¿no? Eso ya ocurre todos los años. Exactamente, acá no existe una situación de holgura en los hospitales, ¿no? Que uno diga, cualquier persona, yo trabajé, por ejemplo, en el Hospital Sotero Río 8 años, sé lo que significa eso. O sea, sé que es un hospital al que los médicos no llegan al hospital y dicen, oye, mira, nos sobra de todo, ¿no? Acá tenemos de todo, nos falta nada. Siempre hay una situación de constante escasez, ¿ya? Obviamente también hay desperdicio y yo creo que no lo estoy negando eso. Sabemos, por ejemplo, que ha habido un tema con las licencias fraudulentas, pero las licencias fraudulentas no se van a solucionar porque yo le recorte un 2,5% del presupuesto al Sotero Río. Eso se va a solucionar, por ejemplo, porque impulsemos un proyecto de ley que no sé, haga más efectivas las sanciones, la fiscalización, etcétera. No pasa simplemente por recortar. Porque recortar recursos no te hace más eficiente, necesariamente.
Depende de dónde uno recorte. O sea, si yo recorto, por ejemplo, en un programa de inmunizaciones, que es un programa eficiente, y le saco dinero a eso, bueno, no estoy haciendo más eficiente, ¿no? O sea, creo que efectivamente los recortes se tienen que hacer con bisturí, no con motosierra. Y ojo, que muchas veces hay que gastar más inicialmente para hacer algo más eficiente en el largo plazo. ¿Cómo así? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Productividad, citada por el ministro Quirós, dice muy, muy en concreto, por ejemplo, que en algunos sectores, para aumentar la productividad quirúrgica, si nosotros invirtiéramos, por ejemplo, un 7% adicional, por ejemplo, haciendo que los turnos pudieran ser de forma más continua, que pudiera haber pabellones habilitados en las tardes, eso podría aumentar la productividad quirúrgica en un 30%. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces hacer que algo sea más productivo a veces requiere hacer una inversión inicial. Es como, por ejemplo, quizá el ejemplo más simple que puedo dar es cuando alguien no tiene un computador, no tiene tecnología en la casa y dice, mira, ¿sabes qué? Voy a invertir en esto para mi pyme, ¿no? Y traigo software, traigo computadores, bueno, eso inicialmente es un gasto inicial, sí. ¿Es algo que me va a hacer más eficiente al final, más productivo? También, ¿no? Pero requiere muchas veces invertir inicialmente. Entonces, creo que tiene esos matices el ser más eficiente, el producir más, en donde no da lo mismo donde uno corta, no da lo mismo. Hay cortes en los hospitales, lo hemos dicho, hay cortes en los consultorios. Hay también restricción de recursos para la atención primaria de salud universal. ¿Qué importancia tiene eso? A ver, sabemos que la atención primaria universal es el corazón de nuestro sistema de salud. Muchas veces hay cosas que nosotros damos por sentado en nuestro sistema sanitario, pero cuando vemos el éxito que tuvo Chile, por ejemplo, en la administración de las vacunas, está bien, nosotros no producimos vacunas, pero fuimos uno de los países más eficientes en administrarlas. ¿Por qué? No solo porque hubo una gestión del gobierno que las trajo, sino que también porque teníamos un sistema que estaba de Arica a Punta Arenas, en donde había postas rurales, había consultorios, había personas ahí que estaban dando esas vacunas. Esa red nacional no la tienen todos los países. Por ejemplo, el acceso gratuito universal a medicamentos básicos para tratamiento y prevención no lo tienen países como Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, y lo documentamos, lo mostramos en el libro, por ejemplo, hay 1,2 millones de diabéticos que se tienen que saltar dosis de insulina porque no la pueden pagar, porque no tienen acceso a eso. Entonces estamos hablando de un país que es el país más rico del mundo, un país que gasta 4 veces más que Chile por persona en salud, ajustado por paridad de compra, ¿no? Es un país en donde no todas las personas pueden acceder a algo tan básico como insulina. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno recorta en los consultorios, que son justamente los que hacen esto, los que dan insulina, los que dan el medicamento para la hipertensión, los que dan las cosas básicas y esenciales, es muy difícil pensar que un recorte ahí va a llevar a mayor eficiencia en el gasto. Además, Juan Carlos, estamos viendo este corte inicial, que es de este 2,5%, ¿no? Pero sabemos que este es como una primera batalla, una batalla bastante mayor, porque hay, y lo vimos con el oficio filtrado del Ministerio de Hacienda, la intención de cortar mucho más, ¿no? Y está en este oficio donde se recomendaba descontinuar una larga serie de programas del Ministerio de Salud. ¿Qué efectos tendría si eso además se concreta? A ver, yo vi en esa lista de programas cosas que eran de verdad bastante impresentables. Por ejemplo, había una propuesta, por ejemplo, de recortar la hospitalización domiciliaria, que incluso hubo críticas del ministro Mañalich, del ex ministro Mañalich. Sabemos, por ejemplo, que un problema que tienen los hospitales es que muchas veces hay pacientes que tienen problemas de requieren, no sé, un medicamento, un antibiótico por mucho tiempo, a veces, no sé, meses, y lo requieren administración endovenosa. ¿Es algo que se puede hacer en la casa? Sí, pero si no está la infraestructura, no se puede hacer. Si yo corto esos recursos y dejo de gastar, por ejemplo, en hospitalización domiciliaria, ¿qué significa? Ese paciente se va a quedar en el hospital. Y significa que va a haber una cama menos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, se opere a alguien y salga un paciente de pabellón y quede en esa cama, ¿no? Entonces, en la práctica significa menos camas para los hospitales, por ejemplo, cuando uno corta un programa de hospitalización domiciliaria. Es un ejemplo de un ahorro malentendido. Exactamente, un ahorro malentendido, porque es un ahorro que a la larga significa simplemente menos camas en los hospitales, porque los hospitales siguen necesitando esas camas. Entonces, creo que efectivamente ahí hay un ahorro malentendido. Incluso en ese decreto se proponían ahorros en el programa, por ejemplo, nacional de inmunizaciones. Uno dice, ¿qué ahorro posible puede haber ahí? Uno ve el programa sistemáticamente mejor evaluado. Es un programa que yo te diría que no tiene un peso de desperdicio. Evidentemente, si uno lee el informe de la IPRES del programa de inmunizaciones, recomienda algunas cosas como, por ejemplo, mejorar ciertos mecanismos de compra. Todo es perfectible. Claro. Pero no vi ninguna recomendación que dijera, saquémosle dinero a ese programa. Había también, por ejemplo, descontinuar programas como el control de niños sanos en colegios, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro, efectivamente.
había recortes ahí, y recordemos que Chile vive una epidemia de obesidad infantil. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué medida eso nos puede ayudar a dejar de controlar la salud de los niños? Entonces son ahorros que uno dice, mira, esto no veo una lógica. Y ojo, que yo no estoy diciendo que no haya posibilidades de ahorrar de salud. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que hay un sistema que es, por ejemplo, muy ineficiente en el gasto, por ejemplo, en licencias. Estoy de acuerdo que, por ejemplo, tenemos un tema con el gasto en medicamentos. Por ejemplo, gastamos mucho por ejemplo, algunos medicamentos de alto costo que a veces no son del todo eficientes. Hemos tenido un tema con los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Que cada año asignan, por ejemplo, 10, 15, 20 veces más recursos que lo que asigna la misma ley Ricarte Soto, ¿no? Entonces tenemos una ley que por un lado asigna los recursos a los medicamentos de alto costo, pero tenemos fallos de la Corte Suprema que a veces por otros mecanismos terminan asignando medicamentos que son a veces de cuestionable efectividad y de extremado alto costo. Ahora, ahí, Juan Carlos, hay un tema porque, bueno, lo hemos visto, ¿no? Muchas campañas públicas que obviamente sensibilizan a la opinión pública, porque en muchos casos son padres que dicen, miren, la única alternativa que tengo para que mi hijo no muera es este tratamiento que es en el extranjero, que es experimental, que es de alto costo. ¿Qué hace una sociedad frente a casos que también son súper dramáticos y parece muy difícil decir sencillamente a ese padre, saben que no hay plata? A ver, efectivamente son casos muy dramáticos y nosotros conversamos este tema en el libro y creo que es una reflexión que tiene que tener nuestra salud pública, que nosotros podemos financiar a todos, pero no podemos financiar todo. Esa es la realidad de cualquier sistema de salud. Es decir, si yo me gasto, por ejemplo, no sé, $1 millón, $2 millones en un medicamento, bueno, inevitablemente ese medicamento de alto costo termina financiando algún medicamento de bajo costo. Y sabemos que, por ejemplo, también en los consultorios hay escasez. Hay medicamentos básicos. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Cerro de Río no había medicamentos a veces básicos que eran, no sé, laxantes que se usaban, no sé, para el tratamiento de enfermedades hepáticas. Medicamentos que uno diría, mira, esto es algo barato y que no está por falta de recursos. Entonces creo que hay que entender que no existe un país que pueda gastar sin límite cualquier medicamento a cualquier precio y que efectivamente no se puede hacer una política de salud que no piense en la equidad y que también, así como hay un padre en el fondo que está viendo la salud de su niño, también el Estado también tiene que pensar, bueno, hay también adultos mayores, ¿no? Hay mamás, hay que quizás no salen a protestar, que quizás no van a litigar, ¿no? Y ojo también con eso, que si terminamos asignando los recursos simplemente por la litigación, terminamos convirtiendo esto como en la ley del más fuerte, ¿no? El que puede pagar, el que puede gritar, recibe atención, y quizá el que no tiene esa posibilidad, el que está postrado, el que tiene alguna enfermedad, que quizá tiene un medicamento incluso más barato y que incluso es más efectivo, pero que no está cubierto, termina siendo postergado. Entonces no se pueden separar esos dos temas. Obviamente yo no estoy diciendo que no es relevante la salud de un niño, no quiero minimizar esos problemas y obviamente a todos nos sensibiliza eso, pero ojo también que muchas veces los medicamentos en los que se propone invertir no son medicamentos de probada efectividad, sino que muchas veces son de cuestionable efectividad, dicho por los mismos especialistas en el área. Entonces tenemos que en algún momento decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, crear una agencia que evalúe medicamentos de alto costo y que diga, mira, ¿sabes qué? Este medicamento efectivamente es algo que no lo podemos pagar, quizás lo podríamos pagar a un precio menor. Eso existe en otros países. Existe, por ejemplo, en Inglaterra. O sea, no estoy proponiendo, estoy diciendo algo, digamos, que no se haga en otros países que también han entendido que, aunque yo sea uno de los países más ricos del mundo, como Inglaterra, también tengo que decir en algún momento, mira, ¿sabes qué? Este medicamento a este precio no lo puedo pagar sin, por ejemplo, dejar de financiar otras prestaciones. Juan Carlos, también hay cortes a FONASA. En un momento en que FONASA está recibiendo cada vez más personas, sabemos por qué, por la crisis de la ISAPRE, hay gente que se ha cambiado a FONASA. Y ahí se había prometido también que se iban a implementar estos seguros complementarios con una licitación especial, y eso no ha funcionado. ¿Cómo ves lo que está pasando también con FONASA y con esa alternativa que para mucha gente que se ha cambiado la ISAPRES está buscando precisamente una alternativa como esa, donde hay ojalá un seguro complementario licitado por el Estado a buen precio que les permita también seguir atendiéndose en clínicas privadas, por ejemplo? ¿Cómo ves esa situación? A ver, para hacer un poco de contexto, de lo que tú escribes es la modalidad de cobertura complementaria. En el contexto de la ley corta ISAPRES se aprobó esta opción de que el Estado pudiera licitar seguros complementarios de salud. Mucha gente va a decir, bueno, pero existen los seguros complementarios de salud. Sí, pero la diferencia con estos es que tendrían una prima comunitaria, es decir, un precio fijo, no discriminarían por preexistencias ni tampoco por edad. Es decir, por ejemplo, una persona de 70 años podría ir y contratar este seguro. Y no le podrían decir que no. No le podrían decir que no. ¿Qué ventaja tendría? Que las personas podrían estar en FONASA, mantener la cobertura que tiene FONASA en el sector público y privado, a través de, por ejemplo, ley de urgencia en el sector privado, modalidad PAT, pago asociado a diagnóstico, pero mejoraría la cobertura de modalidad de libre elección. Que hoy en día con una persona, por ejemplo,
legítimamente no le están resolviendo un tema a tiempo, que sabemos que eso pasa también en los hospitales, no le están resolviendo un tema a tiempo, y dice, mira, ¿sabes qué? Me gustaría quizá resolver esto en una clínica, en donde quizá hay horas disponibles. Va, se hospitaliza en ese lugar, la cobertura por FONASA es extremadamente baja, alrededor de un 20%, a lo más un 30%. Un seguro de este tipo complementario podría aumentar esa cobertura hasta un 80, un 90%. Esto no es algo, digamos, algo inventado en Chile. Esto, por ejemplo, es lo que sucede en Australia, que tiene Medicare, que es un seguro público, pero además tiene seguros complementarios licitados que, digamos, que son muy precisos, que dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos estas 3 opciones que tienen un precio fijo y que no te van a discriminar y tú los puedes contratar para mejorar tu cobertura en el sector privado. Eso finalmente en Chile se aprobó. Tenía que hacerse una licitación. Yo creo que ahí, creo que la gestión que hizo FONASA de esa licitación le faltó conversar más con las aseguradoras. Creo que ahí efectivamente no hubo un diálogo fluido. Creo que había preocupaciones legítimas de las aseguradoras respecto a algo que estaba partiendo, que requería digamos, una etapa de prueba para hacerse más viable. 2 licitaciones se declararon desiertas en la práctica. Quedaba por la posibilidad de asignarlo por trato directo, que en algo de esta magnitud suena bastante como impresentable y bastante difícil de hacer. Entonces, eso está congelado, está en el congelador. Yo creo que eso es algo lamentable porque era una muy buena oportunidad que nuestro sistema de salud avanzara a una situación más integrada, donde las personas que están en FONASA efectivamente, legítimamente, pudieran también tener una mejor cobertura en caso de requerir el sector privado. ¿Y ves voluntad de este gobierno de poder hacer que eso efectivamente se materialice? No veo mucha voluntad. Ahora creo que si el gobierno realmente cree en la integración público-privada, que yo creo que es necesaria, porque efectivamente al país no le sobran camas, no le sobran médicos, no le sobra personal de salud, no podemos tener compartimentos estancos entre lo público y lo privado, pero tenemos que tener una integración que sea con lógica de salud. Entonces, una lógica, por ejemplo, de no discriminación. O sea, que el paciente, yo no le puedo decir como seguro, mira, sí, a este no. No tiene que haber que por un precio alguien se haga cargo efectivamente de ciertas cosas y ciertas garantías, ¿no? Y eso buscaba este sistema de seguros complementarios. Entonces yo creo que efectivamente sería una muy buena alternativa que el gobierno se hiciera cargo de esto, que quizá buscara una nueva iniciativa legal para, por ejemplo, que se pudiera hacer una nueva licitación y que efectivamente se lograra hacer algo que, ojo, ya sucede en Corea del Sur, sucede en Taiwán, sucede en Australia. O sea, acá no estamos inventando la rueda, es una idea muy buena que permitiría que más personas pudieran estar en FONASA, que tuvieran los beneficios de la única red nacional de salud que existe, ¿no? Pero que además pudieran legítimamente atenderse, tener una cobertura en el sector privado cuando sí lo necesiten. El gobierno ha puesto el énfasis en esta alerta oncológica, ¿no? Y han dicho que han logrado reducir muy fuertemente las listas de espera en este ámbito. ¿Cómo crees que lo están haciendo ahí? A ver, yo creo que ha habido algunas cosas buenas. O sea, yo no puedo sino estar de acuerdo con el tema de la alerta oncológica. Chile vive una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Creo que efectivamente tenemos el cáncer ya es la principal causa de muerte en el país y creo que efectivamente hay listas de espera, digamos, oncológica. Había pacientes que tenían retrasos que no eran excusables. Uno puede decir, mira, sabes que efectivamente el cáncer no puede esperar y eso es una realidad, ¿no? Y creo que ahí ha habido una buena gestión, ha habido al menos, digamos, se ha buscado contactar a las personas que estaban atrasadas y creo que eso me parece muy positivo. Ahora, creo que eso no conversa mucho con los recortes que se están haciendo, ¿no? Porque si uno dice, mira, ¿sabes qué? Queremos acelerar la atención, pero al mismo tiempo le vamos a sacar recursos a los hospitales, creo que efectivamente suena un poco a desvestir, ¿no? Como dice un santo para vestir a otro. Por lo que se ha sabido, los recursos se están inyectando algunos recursos, pero solamente pueden usarse para ir a buscar atención al sector privado. Yo lo que he visto es que habría algunos recursos que también se están usando en el sector público. Creo que en algo en que efectivamente no se puede esperar, lo que tiene que hacer FONASA es jugársela por el paciente. Decir, mira, ¿sabes qué? Donde a este paciente se lo puede atender lo más pronto posible. Creo que en eso no hay que engañarse porque estos son también enfermedades tiempo dependientes. Entonces creo que en ese sentido han hecho algunas cosas positivas. Yo sí lo que echo de menos es un plan de salud a largo plazo, porque efectivamente el cáncer no son listas de espera. El cáncer es, por ejemplo, tabaco, ¿no? El tabaco mata en el país 55 personas todos los días, ¿no? Varios de los cánceres que más personas matan, de hecho, 15 tipos de cáncer se asocian al tabaco. No solo pulmón, sino cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer incluso de los riñones, de la vejiga. Entonces, por ejemplo, si yo no intervengo en eso, no voy a lograr reducir el cáncer. O sea, el cáncer de pulmón no se reduce simplemente porque yo diagnostico más, yo opero más, sino que se reduce porque implemento legislación antitabaco, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Cosas que Chile tiene pendientes, como implementar una legislación similar a la que tiene Australia, por ejemplo. Cajetillas genéricas de un solo color, con la venta bajo el mesón, es decir, que los niños no entran y ven esto que se llama el muro de la muerte, que dicen que están todas las cajetillas vistas junto con chocolate, junto con cosas que comen los niños. Esas son medidas, por ejemplo, poner las cajetillas bajo el mesón, establecer cajetillas genéricas, aumentar el impuesto al tabaco, son medidas probadas que reducen
el consumo de tabaco, especialmente en menores. Chile hoy en día es el segundo país de Latinoamérica con la mayor tasa de tabaquismo. Tenemos aproximadamente un 27% de fumadores. Podríamos llegar a cifras, por ejemplo, del 10% o menos y prácticamente eliminar el tabaco como un problema de salud pública si implementamos algunas de estas medidas, que son las que ha implementado Australia o Nueva Zelanda, y que, ojo, hay una ley que duerme hace ya más de 10 años en el Congreso esperando la aprobación de estas medidas. Eso es lo que a mí me gustaría como una agenda de largo plazo en cáncer. Juan Carlos, cuando estábamos hablando de los programas, quiero volver un poquito atrás porque tú dijiste que un programa estaba consistentemente muy mal evaluado en el plan Elige Vivir Sano. Que uno, al menos desde el nombre y desde, porque es un programa muy promovido en su momento por el gobierno del presidente Piñera, dice, bueno, este es el tipo de programas que necesitamos precisamente, ¿no? Porque son programas que tienen que ver con la prevención, con hábitos saludables, y por lo tanto debería ser un programa, a primera vista, piensa uno, muy eficiente. ¿Por qué no es así y por qué se podría eliminar? Mira, yo diría dos cosas. Piñera aprobó 3 leyes que fueron, yo creo, tuvo un énfasis, de hecho, y comparando con el gobierno actual, creo que sí, Piñera tuvo una visión más de largo plazo en salud en determinantes de las enfermedades. Por ejemplo, se aprobó una legislación antitabaco, se aprobó la ley de etiquetado, ¿no? Claro. Cosas que han demostrado probada efectividad en salud pública. La ley de etiquetado la han copiado 15 países alrededor del mundo, ¿no? Pero Elige Vivir Sano creo que tuvo un énfasis un poco errado, donde el discurso primero se basó mucho en el tema de la elección, que sabemos que en salud no es tan cierto eso. Sabemos que esta idea de que las personas simplemente eligen y que los problemas de salud son simplemente problemas individuales, en donde, por ejemplo, yo soy obeso porque elijo comer comidas ricas en calorías, o fumo porque elijo fumar. Esa no es la realidad de los problemas de salud pública. Sabemos que existen cosas que son los determinantes de las enfermedades. Entonces, que por ejemplo, si yo vivo en un entorno donde no hay áreas verdes, si vivo en un entorno donde, por ejemplo, hay publicidad, por ejemplo, del tabaco, hay botillerías, donde hay polución, donde hay todo un entorno donde no hay posibilidad de hacer deporte, hay un entorno que promueve cosas no saludables. Entonces, no se trata que las personas lo eligen, sino que viven en entornos determinados por contextos sociales donde de verdad a lo que uno inevitablemente lo lleva es a, por ejemplo, alimentarse mal, estar expuesto a cosas no saludables. Y que, por ejemplo, una persona que quizá vive en Vitacura o en Las Condes, que dice, mira, yo soy saludable porque elijo cosas saludables. Si yo quizá la dejara con su mismo sueldo y la llevara a una comuna del sector poniente, donde hay más polución, donde hay menos áreas verdes, ¿no? Bueno, esa persona probablemente sería más obesa, ¿no? Y tendría más problemas de salud. Y de hecho, todos los problemas de salud tienen gradientes sociales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que a mayor pobreza hay la mayor pobreza significa más obesidad, más consumo de tabaco, más hipertensión. Entonces, cuando uno pone los problemas de salud como solo asuntos de elecciones, creo que minimiza un poco la complejidad del problema. Y eso es lo que le ha pasado a Elige Vivir Sano, porque las personas no es que no sepan que comer vegetales es mejor, ¿no? Sí, pero muchas veces no tienen el presupuesto para consumirlos. ¿Por qué? Porque viajan 1 hora, 2 horas en transporte público, llegan tarde a su casa, quieren estar con su hijo, entonces tienen que preparar algo rápido, que puede ser, ¿qué cosa? Una sopa instantánea, puede ser un paquete de tallarines, cosas que efectivamente están ahí disponibles, rápidas de cocinar, pero que son económicas también, pero tienen poco valor nutritivo. Entonces, no es que las personas no sepan efectivamente que la lechuga, el tomate, no sé, las verduras, el pescado son saludables, es que, por ejemplo, no lo pueden pagar, porque sabemos, por ejemplo, que el pescado es mucho más caro, y de hecho hay estudios que muestran que hasta 17% de los chilenos, estos, bueno, son datos pre-pandemia, pero son los más actualizados que he visto, que no pueden financiar una dieta saludable. Entonces, todos estos conceptos de la elección creo que efectivamente no funcionan mucho, y creo que eso es lo que le pasó a este programa, que además en muchas iniciativas se quedó en cosas más bien como en proyectos, ¿no? En decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, específico en un lugar que se monitorizaba poco, se medían poco sus indicadores, y todo muy basado en esta idea de la elección que no tiene un correlato en verdad en la salud pública. Juan Carlos, si sigue esta lógica que hemos visto en los primeros meses de gobierno, o sea, cortes mandatados desde arriba, digamos, a la salud pública, la posibilidad de que estos cortes sean mucho mayores en el presupuesto 2027, no sabemos lo que va a pasar cuando los hospitales se empiecen a quedar sin financiamiento y haya que suplementarlo, ese suplemento va a estar o no va a estar, porque aparentemente la idea es que no esté. ¿Qué efectos puede tener esto sobre la salud de los chilenos? A ver, sabemos que el gasto en salud efectivamente se asocia a mayor sobrevida. Es decir, tenemos, por ejemplo, índices que miden el acceso a atención médica oportuna, y que cuando los países tienen menos acceso a atención médica oportuna, hay mayor mortalidad por cierta enfermedad. Porque efectivamente, si un hospital no tiene recursos para, por ejemplo, conectarme a un ventilador mecánico y yo lo necesito, bueno, voy a fallecer de eso. O sea, creo que eso hay que ser realista. Creo que cuando uno recorta en salud y recorta simplemente
donde es más rápido cortar, bueno, ¿en qué se recorta? En insumos, se recorta en procedimientos quirúrgicos, en cosas que significan muchas veces a la larga pueden tener costos en sobrevida, y creo que eso hay que decirlo, ¿no? O sea, puede costar vidas. Evidentemente. O sea, creo que eso no es bastante evidente. O sea, y los países que son desarrollados tienen mayor expectativa por diversos motivos. O sea, evidentemente porque mejoran los contextos sociales, eso es evidente. De hecho, esos son los principales determinantes de la salud. Tienen mayor sobriedad también porque gastan más en salud. Y de hecho, no es casualidad que, por ejemplo, países como Suiza tienen la menor tasa de muertos por causas que son dependientes de tratamiento médico, ¿no? Es decir, en Suiza es el país del mundo donde mueren menos personas porque, mira, no había el tratamiento a tiempo, ¿no? Chile en ese ranking está más o menos con el promedio de la OCDE. Ojo, mejor que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene un aseguramiento universal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 26 millones de personas que no tienen seguro. Eso no sucede en Chile. Con toda la fragilidad que tiene nuestro sistema, todas las personas pueden acceder a un sistema de salud. Ahora, cuando ese sistema de salud se precariza, bueno, efectivamente cuesta vidas. Y creo que por eso estos recortes no se pueden hacer en una planilla Excel. Tiene que conversar la economía con la salud. Acá no se trata, esto no son hamburguesas, no son completos, ¿no? Acá estamos hablando de vidas. Entonces, evidentemente, no es lo mismo si a mí me dicen, mira, voy a recortar un programa como Elige Vivir Sano, que busca hacer cosas preventivas en salud, pero que no ha funcionado mucho. Y en donde, si a mí me dicen, mira, recortemos en eso, yo creo que eso no va a tener mínimo impacto, ¿no? Pero si a mí me dicen, por ejemplo, mira, recortemos el gasto corriente de los hospitales, bueno, en un hospital que hace trasplantes, bueno, sabemos lo que pasa si una persona no recibe trasplantes, ¿no? Sabemos que el Sotero hace la mitad de los trasplantes hepáticos del país. Si una persona no recibe un trasplante hepático, sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Es algo que no se mejora solo. Entonces, creo que hay que transmitir ese mensaje que los gastos en salud, si se hacen a ciegas y con motosierra, cuestan vidas. Juan Carlos Said, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti, Daniel. En este programa hablamos de lo que importa, y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, que es la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra siempre el precio más bajo. Quienes usan Turismo City pueden ahorrar hasta un 40% en vuelos, en hoteles, en paquetes, en asistencia al viajero también, porque tiene un algoritmo inteligente que compara todas las opciones con una sola búsqueda y así te redirige al sitio de la aerolínea o de la agencia que tenga el precio más bajo. También te notifica cuando aparecen ofertas de último momento para que las puedas aprovechar. Descárgala gratis en App Store y Google Play o ingresa a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar. Ana María Regada es la presidenta del Colegio Médico y nos acompaña hoy en Lo que Importa. Ana María, gracias por estar con nosotros para hablar de un tema que importa en el día de hoy. Gracias a ti, Daniel, y por estar en este programa que me gusta mucho. Muchas gracias. Partamos por lo que significan estos recortes, porque hemos hablado mucho de plata, podemos hablar del 2,5% de corte del presupuesto, listar los miles de millones de pesos que se le van quitando a cada hospital o a la atención primaria, pero son números. Me gustaría saber, desde la experiencia práctica, ¿qué significan esos números? ¿Qué significa en la práctica recortarle plata a los hospitales, recortarle plata a los consultorios? Bueno, es algo complejo porque por el contexto al que se suma, y este es un contexto que yo diría lleva ya varios años, que es la forma de asignar el presupuesto en salud. Un presupuesto que se asigna pensando en un año más, que más bien parece para el sector nuestro una camisa de fuerza. Que siempre terminamos gastando más, empezando a negociar, ¿cierto? Pedimos que se nos dé como un suple, se nos da menos, entonces estamos todos los años en esta como bicicleta, ¿no? Los fondos, para entender, los fondos que ya, antes de estos recortes, los fondos que había ya no alcanzan, no llegan al 31 de diciembre a los hospitales. No alcanzan. Siempre nos falta un billón y más. Generalmente lo que más se sobrepasa es lo que se llama el subtítulo 22, la compra de bienes y servicios. Porque la compra de bienes y servicios, ahí está todo lo que son insumos, fármacos, contratación de personal, empresas que ofrecen servicios a los hospitales, estamos hablando de vigilancia, lavandería. Todo eso sufre los costos del IPC, los costos de la inflación, los costos del encarecimiento del recurso humano. Y en el caso, ¿hasta qué mes alcanza eso más o menos? Siempre septiembre, octubre, en un buen año. Se acaba la plata. Sí, se acaba la plata y empiezan los hospitales a funcionar esperando, en el fondo, decretos de suplementos, ¿cierto? Y los hospitales cuentan con que esto va a llegar y efectivamente va a haber un par de meses al final en que van a ir acumulando deuda. Antes los hospitales compraban y se endeudaban. El gobierno de Piñera II trató de terminar con eso y lo que estableció fue un sistema en que tú solo compras si tienes recursos y por lo tanto no es que te endeudes, pero acumulas lo que se llama presión de gasto. En la práctica es lo mismo. Los hospitales llegan con gran deuda,
se negocia un presupuesto al que todos nos sumamos, ¿cierto? El sector público, el reajuste. Lo que no cabe en el presupuesto se mete a veces en estas como misceláneas, que son las discusiones del reajuste a fin de año. Y lo que pasa es que en enero se abre el presupuesto y tú ya, al pagar las deudas de los hospitales, ya partes inmediatamente con un cierto déficit, ¿no? Y vas bicicleteando durante el año. Y los hospitales, por supuesto, en esta bicicleta entran como deudores de algunos de los servicios. Algunos servicios se discontinúan, ¿cierto? Porque los hospitales somos, de alguna manera, malos pagadores. Pagamos, pero obviamente muchas veces los hospitales pagan tarde. Por otro lado, la atención primaria, históricamente, y todos decimos que la atención primaria es la base del sistema, pero cuando llegamos a la discusión del per cápita, seguimos con un per cápita bajo de lo que necesitamos. Entonces, sobre eso, el año pasado, y fue una decisión política del gobierno saliente, la ministra Aguilera lo explicó de esa manera y dijo, nosotros este año vamos a congelar lo que es la estrategia de atención primaria universal, el per cápita va a quedar congelado, porque lo que vamos a hacer es trasladar todo el este suplemento de recursos a los hospitales. Y los hospitales entonces quedamos con 800.000 millones más, que iban a ayudar a normalizar el funcionamiento hospitalario. Y entonces entra este gobierno y sobre una APS que ya venía, en el fondo, frenada en su crecimiento, agrega un recorte de 18.000 millones. Y además de estos 800.000 millones prometidos, con este recorte, en el fondo, quedamos con menos y entonces enfrentamos la deuda más los recortes. Entonces, la verdad que preguntar hoy día qué pasa con los recortes, el gobierno tiene una manera de verlo y dice, no es un recorte de todo lo que les iba a dar, que era de más, les di menos. Claro. ¿Entiendes? No es un recorte comparado con el año pasado. Exacto, pero en la práctica se suma la deuda arrastrada y entonces está una situación más compleja que la que el sistema hospitalario y atención primaria vive cada año. Y si en un momento del año vuelve a acabarse los recursos y se va a pedir ese suple, no sabemos cuál va a ser la política ahora, digamos, de este gobierno considerando estos recortes. ¿Qué pasa si esos recursos no se entregan? Si se les dice, esa es la plata que hay y esa es la plata que hay y aguanten hasta el 31 de diciembre. Eso no puede pasar. Un hospital no puede dejar de funcionar, la atención primaria no puede dejar de funcionar. La bicicleta es muy compleja. Porque efectivamente, si tú me preguntas hoy día, probablemente los hospitales están funcionando con una cierta presión, con una cierta dificultad en base a la deuda más este recorte, pero es en septiembre cuando efectivamente esto va a empezar y probablemente este año, julio, agosto, va a empezar a complicarse. Y ahí sí pueden venir decisiones complejas. Ahí sí puede ser que tengas que suspender pabellones, puede ser que te quedes con los pacientes hospitalizados más tiempo. Ellos hablaron también ahora de recorte en lo que se llaman los recursos como de imprevistos. Y solo por nombrarte, mi hospital donde yo trabajo, el Hospital Salvador, tiene 100 años más que yo. Es un hospital de 155 años. Es un hospital que se le cae el piso, que se inunda siempre en los mismos lugares, ¿no? Es un hospital que obviamente está obsoleto en gran parte de su estructura, si bien estamos esperando un hospital nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando un escáner se echa a perder? Tú tienes que el paciente, en vez de estar hospitalizado 3 días, para hacerse una biopsia, un procedimiento teóricamente rápido, va a estar hospitalizado 3 semanas. Y por lo tanto ahí el no reparar ese escáner finalmente es un costo mayor. Es un costo mayor, es ineficiencia y, ojo, también es riesgo. Un paciente que entra al hospital, Daniel, y está más días de los que debe, es un paciente que corre el riesgo de una caída, de también que se agregue una infección de adentro del hospital. Entonces es un paciente que efectivamente cada hospitalización mientras más dura es obviamente ineficiencia, es un paciente que está esperando esa cama y además un paciente que enfrenta complicaciones por esa hospitalización. Y si en julio o agosto, por poner ese ejemplo, digamos, empieza a haber esta necesidad de ahorrar en recursos, ¿se puede tener que ahorrar lo decías, por ejemplo, en pabellones, en insumos? ¿En qué más se puede ahorrar cuando un hospital ya no tiene plata? O sea, el hospital puede ahorrar, obviamente uno ve el esfuerzo hoy día, por ejemplo. Hoy día los hospitales efectivamente se les recorta el presupuesto y lo están haciendo porque la instrucción es, ¿cierto?, parámetros de eficiencia, algo con lo que todos concordamos. Ninguna de esas medidas de eficiencia sale como de la nada, están recomendadas hace tiempo por la Comisión Nacional de Productividad y son cosas que se entienden, ¿no? Vamos a tratar de aumentar el número de cargos y no tener tantos cargos a honorarios, vamos a tratar de no contratar por empresas, sino que contratar las personas como personas naturales, pero ya los hospitales, por ejemplo, están cortando lo que es la seguridad,
la mantención de los espacios comunes, pueden ahorrar probablemente en temas como los guardias, de nuevo. Algunos están tratando de cambiar sus contratos básicos de luz, de Wi-Fi. Los hospitales públicos tienen severos problemas todavía de red de internet también, que de pronto se cae, ¿no? Y todas estas cosas, estas otras cosas que hablamos que son mantención de equipos. Entonces, de esa manera, el hospital ya hoy día está tensionado. Pero en julio, cuando se acaben los recursos, efectivamente va a ser más complejo, y ahí sí probablemente haya una afectación de los pacientes, porque va a haber un cierto traslape de negociación compleja con un gobierno que ya sabemos que tiene el norte demasiado puesto en una mirada más bien económica. ¿Y eso qué significa esa afectación a los pacientes en la práctica? Significa más días de hospitalización, significa esperar más tiempo. Nosotros celebramos la alerta oncológica y creemos que es un esfuerzo que el país debe hacer. Es una muy buena noticia y en eso los hospitales están plegándose. La atención primaria con más dificultad. Recordemos que la alerta oncológica también pasa por mejorar los elementos diagnósticos de la APS. ¿Y cómo vas a mejorar los elementos diagnósticos de una atención primaria a la que le recortas 18.000 millones y que no crece en el per cápita? Hablemos de eso precisamente, porque en los últimos años parece que había cierto consenso en que había que poner mucho esfuerzo en eso, ¿no? En la atención primaria de salud universal, pensando precisamente además en ser más eficientes a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso, con estas nuevas medidas de recorte? Bueno, eso sí es más complejo, porque efectivamente aquí estamos en una situación como de hambre crónica, digamos, de la atención primaria. Además, como ha dicho la misma agrupación de atención primaria, aquí hay una serie de visitas domiciliarias, pago de generadores, aseguramiento de la luz, todas las cosas a los que les pega, por ejemplo, el encarecimiento del diésel, del petróleo. O sea, la atención primaria, recordemos que es nuestra presencia en provincias, en lo rural. Lo más lejos, en el fondo, de un hospital es la APS y está en zonas donde muchas veces hay más precariedad y por lo tanto les pegan todos estos otros elementos hoy día de la crisis económica mundial, las guerras, en fin. Pero además de eso, la atención primaria tiene una precariedad laboral todavía importante. Del punto de vista médico, por ejemplo, los contratos de los médicos, las formas de pago dependen todavía y muchas veces de los consejos municipales, de los alcaldes. Todavía el médico de atención primaria es un médico que puede estar demasiado encerrado a veces atendiendo, produciendo, atendiendo todo el día y está más bien lejos de actividades de promoción y educación. Y hoy día, además, la atención primaria no es del todo exitosa en ser tan resolutiva de manera de evitar hospitalizaciones que se llaman innecesarias. La atención primaria, por ejemplo, no en todas las provincias o regiones pueden esos doctores pedir exámenes. Muchas veces cuando tienen que pedir exámenes, antes de eso tienen que derivar al paciente al hospital. Entonces todavía la atención primaria tiene como faltas de herramientas diagnósticas y también de decisión. Está el país resolviéndolo con medidas de interoperabilidad, algo en lo cual la ministra sabe y ella trabajó en eso, y la interoperabilidad está avanzando de a poco y es algo que va a ser muy importante, pero todavía la atención primaria está como de alguna manera falta de recursos y falta en realidad de darle los elementos que necesita para que sea cierto lo que decimos, cuando decimos que la atención primaria es la base de nuestro sistema de salud. Cuando hablamos de atención primaria de salud universal, ¿qué significa eso? Significa que la atención primaria quería abrirse a todos los usuarios. Y significa no solamente a la población que estaba en FONASA, sino abrirse sobre todo a población de Fuerzas Armadas y de las ISAPRES. Y se hizo en algunas cosas como bien puntuales, porque ya hoy día los pacientes que están, por ejemplo, dentro de los grupos de riesgo, cualquier previsión que tengan, pueden vacunarse en la atención primaria, ¿cierto? Algo que lo vivimos con mucha gratitud durante la pandemia. Sin embargo, la idea hoy día es avanzar hacia una atención primaria universal en que se ofrezcan, entre otras cosas, elementos diagnósticos de cáncer. Y eso parece súper importante. Ese es un proyecto que tiene el Ministerio de Salud, nosotros también lo celebramos, pero de nuevo la pregunta, ¿cómo se va a hacer si no fortalecemos el financiamiento de la atención primaria? Y para hacerlo necesitamos además darles más tecnología. Cuando ves, Ana María, además, la idea es que hay para el presupuesto del próximo año, ¿no? Donde sabemos por este oficio del Ministerio de Hacienda que está la idea, no sabemos si se va a implementar finalmente o no, de descontinuar o de reducir el financiamiento a una larguísima lista de programas del Ministerio de Salud. ¿Qué pasaría si eso se lleva a la práctica? Si se lleva a la práctica sin una reflexión responsable, puede ser desastroso para la salud que hemos construido. Estos son programas que además debieran medirse con mucho cuidado,
porque cuando uno quiere meterle como parámetros o como medidas de eficiencia, es bien difícil medir la eficiencia, por ejemplo, de un programa que abra el consultorio a los adolescentes 2 tardes a la semana para ofrecer educación sexual, o un espacio de contención, o ciertas terapias en pos de la salud mental. ¿Cómo se mide eso? Entonces es complejo porque la atención primaria tiene muchos programas que por supuesto se definen por atención, otros se definirán por resultados en salud. Convengamos que cuando medimos resultados en salud en temas tan complejos como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol o de tabaco, no es solo de salud que debiéramos estar haciendo este trabajo, ¿no? Entonces es difícil medir los programas. Uno pudiera examinar algunos con mucho cuidado, pero yo también pido lo contrario. Esos programas que están bien asentados y que funcionan, que se trasladen al per cápita y que el per cápita crezca, que es una verdadera manera sostenible de mejorar la atención primaria. Entonces, se pueden examinar algunos programas, hay que tener mucho ojo con los parámetros que vamos a pedir a programas que son, de nuevo, comunitarios. Y aquellos programas que han resultado, yo pediría que se trasladen entonces en un aumento definitivo del per cápita. Acá hay mucho escrito. Hay cosas que se han sugerido desde la Comisión Nacional de Productividad. Hay economistas, escuelas de salud pública que han mirado a la atención primaria. Y por lo tanto, yo creo que aquí cualquier cambio tiene que ser muy juicioso y la mirada no puede ser una mirada economicista, sino que una mirada que preserve el capital humano. Lo más rico que tiene un país son su gente, y la gente acá, mayoritariamente, debiera atenderse y mucho más en la atención primaria. Y cuando ves esa lista, Ana María, de todos los programas que estaban con instrucción de descontinuarse o de reducir presupuesto, ¿le ves alguna lógica? ¿Ves que sean programas que efectivamente tú dices, bueno, sí, ese programa se podría eliminar o se le podría quitar presupuesto porque no es tan indispensable o porque está duplicado, porque no es eficiente? ¿Ves una lógica en la lista? Lo que pasa es que cuando uno analiza eso que venía en esta comisión asesora de gasto, ¿no? Uno veía que en salud, incluso en muchos de estos como evaluaciones, decían, no es posible calcular qué beneficio o cuánto se ahorraría. Existen pocos programas la posibilidad de calcular el beneficio. Uno de los que estas comisiones calculó bien fue el ahorro en el mal uso de licencias médicas. Eso ya está, y lo sabemos, y tenemos los datos ahí. Y después dijo, la eficiencia hospitalaria ahorraría 97.000 millones. Saber exactamente cuánto es lo que tú pierdes o ganas interrumpiendo una atención domiciliaria de cualquier tipo es realmente ser un poquito osado, temerario y más bien irresponsable y poco cuidadoso con las personas. Los programas de atención domiciliaria, de atención de cuidados paliativos, de entrega de fármacos a adultos mayores, todos los programas que faciliten el encuentro de adolescentes o de escolares para acceder a lugares donde se puedan reunir, van en pos de cosas que vamos a conocer en el muy largo plazo. Por eso, el temor de estas medidas es el efecto que puedan tener a largo plazo. Hay, por ejemplo, entre los programas que se propone descontinuar, por ejemplo, programas de salud mental, programas de prevención del suicidio, programas de apoyo a niños y adolescentes vulnerables. ¿Qué efecto podrían tener cosas como ese? Eso nos puede traer un efecto, o sea, exactamente lo que estamos midiendo ahí, en que tengamos un mayor número de suicidios en un país que tiene una tasa de suicidios que está justo pegado al promedio de la OCDE. No estamos mejor ni estamos peor, todo lo contrario. Hemos visto un deterioro en la salud mental en el último tiempo. Recordar que el suicidio es la punta del iceberg. Obviamente es un desenlace al que ya llegamos tarde. Se trata de evitar todo lo anterior y por lo tanto cualquiera de esos programas debe ser medido de una forma absolutamente responsable, pensando que los efectos que pueda tener su discontinuidad, su amenaza, la disminución de cobertura se van a ver a largo plazo. Se habla mucho también, Ana María, de generar políticas públicas en salud que sean a largo plazo, ¿no? Que no estemos cada 4 años cambiando todas las políticas, cambiando todas las personas que están a cargo de las políticas, porque uno entiende que hay cargos políticos, por supuesto, el ministerio, los subsecretarios, pero de ahí para abajo uno le gustaría ver mucha continuidad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, lo que pasó en el Hospital de San Antonio, donde se incorpora a una persona que tenía claramente calificaciones profesionales, pero como había sido ministra de un gobierno anterior, se genera todo un tremendo problema político al respecto. ¿Qué te parece ese tipo de señales también? Es una señal lamentable. Yo creo que esta fue como un caso índice, que fue como la gota que rebalsó el vaso, porque en realidad nosotros vemos que hay, por un lado, inestabilidad de algunos cargos donde se mezcla como lo político con lo técnico. Eso discontinúa una serie de trabajos que se vienen haciendo y avances muchas veces en pos de la gestión.
Y por otro lado, vemos poco como estímulo para ocupar cargos y espacios de gestión. Y yo creo que en eso también el Colegio Médico está haciendo propuestas. De hecho, nos hemos vinculado con el tema de ADP, con el ADP cuando partió, si el ADP sirve o no, pero hasta qué cargo sirve, ¿no? Claramente los cargos de subdirección médica, que es un médico o médica en un hospital, ¿no?, que se encarga de todo lo que es los procesos clínicos y de liderazgo, no tienen que ser probablemente elegidos en un sistema tan complejo, pero sí concursos transparentes, prioritariamente expertise técnica, y claramente es un trabajo que se da al interior de un hospital y que es bastante independiente de un espacio más político, claro, y es un espacio no debería técnico. depender de que el gobierno sea de izquierda o de derecha. Absolutamente. Cosas como esa, ¿no? No existe en el fondo una salud o un hospital de izquierda o de derecha. En los hospitales convivimos todos y por supuesto nos tenemos que plegar, ¿cierto?, a gobiernos que tienen miradas distintas. Existen espacios gremiales distintos, existen espacios de partidos políticos, pero dentro de un hospital lo que debiera preservarse es un liderazgo técnico y no político. Y aparte de ese caso de San Antonio, que es un caso bastante extremo que fue público, ¿crees que está ocurriendo eso o no en general en la administración? Yo diría que lo que más nos pasa hoy día es lo poco estimulante y el poco incentivo que hay para que los médicos y médicas ocupemos espacios de gestión. Hay un vacío. Son lugares donde la carrera queda interrumpida, hay incluso un detrimento económico para el que ocupa ese cargo y, por supuesto, hartos problemas que enfrentar día a día. Entonces, finalmente, no son espacios que están siendo atractivos y, lamentablemente, los médicos estamos abandonando esos espacios. Y yo creo que eso es lo que urge resolver. Estos casos políticos van a seguir ocurriendo mientras no hagamos lo que tenemos que hacer como un país serio, en el fondo, y lograr determinar, bueno, que aquí hay espacios, por ejemplo, tal como ocurre con un banco central que es estable. Nosotros hemos hablado un gobierno corporativo en FONASA, ¿no?, que asegure también estabilidad, y que el gobierno de turno tenga su agenda, sus énfasis, pero haya una estabilidad hacia abajo en la figura de directores de hospitales, subdirectores médicos, sin ninguna duda. Ana María, cuando vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, esta semana la Comisión de Salud del Senado por unanimidad pidió que no se llevaran a cabo estos recortes. Es una señal bastante esperanzadora porque hay pocas cosas que se pueden hoy día hacer por unanimidad en el Congreso con la polarización que hay, y sin embargo, por unanimidad de distintos sectores políticos mostraron su preocupación, pidieron que no haya recortes, están citando nuevamente al ministro de Hacienda para que vaya a dar explicaciones, cosa que no se ha logrado hasta ahora. ¿Ves alguna esperanza allí de que de alguna manera esto se pueda contener y el daño que pueden causar eventualmente estos recortes, si se plantean tal cual en el presupuesto del próximo año, puede ser morigerado al menos? Yo creo que tendría que haber como una salida y tengo cierta esperanza. La esperanza va disminuyendo en la medida que aumenta el tiempo y se acerca el plazo de julio-agosto, cuando esto se junte con la carencia de recursos hospitalarios y se van a mezclar las dos cosas. Probablemente hoy día, cuando alguien habla de que hay un hospital que está en apuros, no está tan en apuros por los recortes, que todavía ni empiezan, digamos, pero probablemente están en apuros por la deuda acumulada. Las dos cosas son malas y es una señal muy lamentable para iniciar un gobierno. Que un gobierno parta y antes de 2 meses, cuando todavía ni siquiera visitan todos los hospitales y los servicios, digan aquí vamos a partir haciendo un recorte, y que el ministro de Hacienda diga que con menos se hace más en un sistema que está estresado, que, ojo, tiene una tarea grande que es la alerta oncológica. Y además, debajo de eso, una tremenda tarea inconclusa e incompleta que es enfrentar las listas de espera. Cuando uno tiene una situación así, uno hubiera esperado, miren, con lo mismo hagan más, pero no con menos hagan más. Y por lo tanto, yo espero que se retraiga, pero ya estamos como colegio también trabajando en una propuesta de diseño de presupuesto hospitalario que sea distinta y que tenga que ver con algo que tú mencionaste en tu pregunta anterior, Daniel, como el presupuesto sanitario debiera estar pensando más allá de un año y debiera ponerse tareas que tengan que ver con el plan estratégico en salud. Si nosotros queremos derrotar la obesidad, el sedentarismo, si de verdad queremos resolver estos temas arriba, haciéndonos cargo del tabaquismo, el alcoholismo y otros ciertos hábitos que nos hacen mal, entonces nuestro presupuesto sanitario debiera estar pensando en ese norte y moverse más o menos en forma justa, razonable, por supuesto con eficiencia, pero que no sea esta lucha, esta bicicleta de cada año que es realmente agotador
y además nos hace más ineficientes. Pero vamos en sentido contrario, aparentemente, porque lejos de estar pensando en planes a largo plazo, lo que estamos diciendo es como hoy día cortamos recursos. Exactamente. Yo espero, y por eso nuestra mirada hoy día está puesta en el tema de los recortes, pero también está fuertemente puesta en lo que pase con la discusión del proyecto de reconstrucción. En ese proyecto, al Colegio Médico le preocupa que si efectivamente estamos hablando de los ingresos fiscales en una reforma tributaria que no se compense adecuadamente y estamos hablando de ingresos fiscales que puedan ser inciertos en las siguientes décadas, a nosotros como salud eso nos va a importar mucho. Y esperamos del Congreso todas las cortapisas y todas las compensaciones necesarias para que no falten recursos. Porque cuando faltan recursos, lo que se puede perder son avances en materia de educación y salud, y esas son las bases para el desarrollo humano. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Estamos cerrando así este capítulo de Lo que Importa. Hay muchas novedades que están ocurriendo en la comunidad Lo que Importa. Este viernes tenemos nuestro café virtual. El viernes a las 7 de la tarde vamos a estar conversando también con Cristóbal Belolio. Así que va a ser una especie de animales políticos exclusivo para los miembros de nuestra comunidad. También estamos empezando a enviar nuestras cajas de regalo para todos quienes están inscritos como mecenas o mecenas VIP. Y las cajas de los mecenas VIP vienen además con un libro autografiado, personalizado para cada uno de ellos. Estoy ahí firmando libros a tiempo completo porque son muchísimos los libros que se están yendo ahora ya para llegar a sus direcciones. Así que si no te quieres perder todo lo que está pasando en nuestra comunidad y quieres apoyar también, permitir que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, puedes entrar a nuestro sitio web loqueimporta.cl y hacerte socio. Ahí están todas las modalidades para hacerte socio. Un proceso muy rápido, no te demoras más de 2 minutos, te conviertes en parte de nuestra comunidad, de nuestros cafés virtuales, de nuestros newsletters, de nuestros regalos también, y además nos apoyas a poder seguir haciendo este trabajo. Así que entra a loqueimporta.cl y hazte miembro de nuestra comunidad. Nos encontramos la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Turismo City y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.